Buen Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos por la vida de nuestra amada hermana Rosita. Gracias, Señor, te suplicamos que la unjas con una doble porción de tu poder para que ella, Señor, nos traiga la palabra que tú has puesto en su corazón, que administre a todos acá, a las presentes, Padre Celestial, sé tú dirigiéndola, guiándola, Padre Celestial, toma su mente, toma sus pensamientos, Señor, y sé tú hablando por ella. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Buenos días, hermanas, qué lindo verlas esta mañana y vemos rostros nuevos. Yo estaba diciendo, lo digo al final o lo digo al inicio, pero le doy la bienvenida a Lisbeth, es un gusto verla aquí. Acá hay otra hermana, bueno, Anita está dándole la bienvenida, yo creí que alguien más estaba levantando la mano. Si hay alguien más que viene esta mañana por primera vez, díganme también para darle la bienvenida. Pero vamos a retomar, acá también, adelante, sí, ¿cuál es su nombre? Priscila. Bienvenida, Priscila, es un gusto tenerla con nosotros. Nos reunimos aquí los domingos las mujeres para estudiar más de la palabra de Dios, así que es un gusto tenerla con nosotros. Vamos a iniciar nuevamente con, hoy sí que es un día de viento, hermanas, que tengo que organizarme aquí, si no todo se me va a volar. Con el estudio de Colosenses. ¿Y qué sentiría usted, hermana, si su vida fuera guiada por una lista todos los días que le dijera qué ponerse, qué no ponerse, qué comer, cómo orar, qué decir, qué no decir, qué tocar, qué no tocar? ¿Cómo se sentiría usted a final del día? Agobiada, dice la hermana Ruth. ¿Quién más? Estresada. Estresada. ¿Qué más dijeron? Enojada. Frustrada, nos dicen ahí atrás. Bueno, hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos habla de algo similar en Colosenses. Él nos muestra cómo las reglas humanas, las tradiciones y expectativas religiosas pueden atraparnos, pero que en realidad Cristo nos ofrece algo completamente diferente, libertad verdadera. Vamos a profundizar en lo que significa esa libertad. Y justo esta era la lámina que yo puse, resumiendo lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Nos sentiríamos encadenadas si nos dictan todo lo que tenemos que hacer, si solo debemos de ser obedientes a tradiciones y obedecer a lo que otros piensan. Algo así es como nos sentiríamos. Pero miren, esta mañana yo voy a usar la versión internacional mientras vamos estudiando Colosenses, pero vamos a ir haciendo el contraste entre ambas. Hermanas, a veces hay pasajes de la Biblia en donde alguna versión nos puede ser un poco más fácil de comprender cuando estamos estudiando. Para este pasaje a mí me ayudó mucho la nueva versión internacional. Entonces nos dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida, pero antes de esto, empezá diciendo, ¿cómo dice primero? ¿Por qué? Por tanto, y eso quiere hacer un puente con lo que se había venido estudiando antes de eso. Y hermanas, si ustedes se recuerdan, estudiamos que Cristo es la deidad máxima, ¿verdad? Estudiamos que Cristo es Dios. Eso fue lo que estudiamos, ¿no? ¿Verdad? Que es una figura del Padre, pero que tiene el mismo nivel que el Padre. Es otra figura en la Trinidad, pero que Él es el que está sobre todo, ¿verdad? Hablamos de la deidad de Cristo. Entonces, ese por tanto es, por todo esto que ya estudiamos, que incluye, recordar la plenitud de la deidad de Cristo, que incluye recordar que el cristiano
En Jesús hemos tenido la muerte, sepultura y resurrección. Esto a nivel espiritual, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos vivas, no nos hemos muerto. Pero a nivel espiritual hemos seguido ese proceso con Él porque Él nos ha, ¿qué, hermanas? Nos ha perdonado y nos ha salvado. Por eso es que habla acá de la unión del cristiano en la muerte, sepultura y resurrección. Y algo bien importante que hablamos es que el Señor Jesús está sobre cualquier principado. ¿Se recuerdan? La clase pasada sí hablamos sobre la parte de el sometimiento y la obediencia, pero antes de eso veníamos hablando que el Señor está sobre todo principado. O sea, no es que el Señor tiene una región de la parte espiritual sobre la que Él reina. No, Él reina sobre todo y ante Él se van a someter incluso los poderes de las tinieblas. Si ustedes ven, como las que hemos estado estudiando Marcos, nomás le veían los demonios, le hablaban y huían, porque sabían que tenían que someterse y hacer lo que el Señor les decía. Entonces, todo esto nos da una parte para poder decir que solo Cristo puede ser juez. Entonces, por tanto, porque Él es la deidad, porque en Él hemos sido redimidos y porque es Él el que está sobre todo, por todo esto, es que ahora nos dice que nadie los juzgue, puede decir que nadie los condene. ¿Qué carita tiene la señora que está por ahí? Una carita alegre de complacencia. Debemos, y miren, si bien es cierto, nos dicen que nadie lo juzgue, pero hermanas, también es un mensaje para mí. Rosa Esther, no juzgues a nadie, que el único que nos puede juzgar es Dios, ¿verdad? Pero entonces aquí, como en esta época en los Colosenses, había gente que se estaba autoproclamando que ellos tenían una mayor espiritualidad y estaban juzgando y condenando a los cristianos. Por eso es que nos dice aquí que nadie los juzgue. O sea, Él les va a explicar por qué ellos no deben de sucumbir ante esa filosofía que se habían querido meter a dañar la creencia del pueblo de Dios. Entonces, que nadie los condene o que nadie los juzgue. ¿Y en qué temas los juzgaban, hermanas? ¿Qué dice ahí el versículo? En la comida, en la bebida. Comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo, dice. Que nadie lo juzgue es un imperativo, ¿verdad? Entonces, ahora, sin embargo, hermanas, que nadie los juzgue es a nivel humano, pero un día sí vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Quién tiene Romanos 14:10 y 14:17 para que nos lo lea? Creo que es Noris, ahí le van a llevar el micrófono, hermana. Romanos 14:10 y 14:17. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces nos queda claro, sí vamos a ser juzgadas, ¿verdad? Pero el que nos va a juzgar es Dios. Y también nos dice que temas como comida o bebida son esos factores clave para poder juzgar o ponerle nota a alguien de manera espiritual, hermanas, con lo que acabamos de leer. ¿No las oigo? No, ¿verdad? Muy bien. Ahora, recordemos de que venían de toda la época con la ley mosaica, donde habían una serie de reglamentos.
Pero aquí no era solo eso, sino que habían hecho una sumezcolanza entre tradiciones judías y misticismo. Y eso era lo que estaba entrando a la iglesia, o sea, no era una corriente de una sola cosa, era una sola mezcla, que querían usarla para, y hablando en buen salvadoreño, hermanas, para entuturutar a los colosenses y dejarlos así como, ¿verdad? Sacarlos de lo que era la palabra del Señor. Entonces, por lo que beben, pues obviamente y comen, era referido a ciertos alimentos, ¿verdad? Habían a veces muchas tradiciones en donde habían prohibiciones sobre la carne y a veces en el vino. Con respecto a días de fiestas religiosas, probablemente ahí todo se refería a las fiestas anuales de peregrinación a Jerusalén, la Pascua, los tabernáculos, las primicias. Pero hermanas, cuando nosotros estudiamos Éxodo, dijimos que todas estas tradiciones y todo, incluso cómo estaba el tabernáculo, todas estas eran señales ¿de qué? De lo que iba a venir. ¿Y quién era el que iba a venir? Eran señales que apuntaban a Cristo. En la época de los colosenses, ¿ya había venido el Señor? Sí, ya había venido. Entonces, por lo tanto, estas no eran el tipo de celebraciones que iban a dictar si una persona realmente era cristiana o no, ¿verdad? Usted puede estar en una celebración y no tener su corazón limpio, buscando y siguiendo al Señor. Entonces habla de la luna nueva también. Esa era otra, tenía un significado religioso en la mayoría de las sociedades antiguas, dice. ¿Alguien tiene una cita en Números, creo? Números 10, sí, por favor, si lo lee, hermana Ethel. Ahorita voy. Perdón, gracias. Y en el día de vuestra alegría, ¿se escucha? Sí. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ok, entonces vemos que en esa época estaba esa festividad en el pueblo judío, pero no podía juzgar usted la espiritualidad de alguien y condenarlo basado en que cumpliera esta festividad o no. Y también la otra cosa que habla es la del sábado. Y ¿quién tiene Éxodo 16:23? Dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Ok, vemos que el día de reposo fue instaurado por el Señor, e incluso cuando Él hizo la creación en el séptimo día, ¿qué hizo el Señor? No porque Él estuviera cansado, porque Él no es limitado como nosotros, sino que Él ya quería dejar establecido. Ahora, acá actualmente no es que estemos observando el Sabbat, pero sí los cristianos estamos llamados a dar dedicar un día de descanso para el Señor. ¿Quién tiene Hebreos 10:25? Ahí la hermana Paulita lo tiene, Hebreos 10:25. Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Muy bien. Gracias.
Muchas gracias. Entonces ahí podemos ver que si bien es cierto, hoy no observamos el Sabbat como tal, pero los cristianos sí somos llamados a congregarnos, ¿verdad? Eso sí quiero que nos quede ahí todos claros. Pero estos eran los temas por los cuales estaban condenando a los colosenses. Y luego vemos en el siguiente versículo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, dice, ¿verdad? Y entonces aquí Pablo nos dice por qué carece de sentido que esos sean los criterios bajo los cuales se pueda juzgar a las personas. O sea, eso no es válido. ¿Por qué? Porque esas solo son sombras de lo que ha de venir. Toda esta lista de críticas que estaban teniendo los filipenses es una sustancia, pero que de poco peso en términos de la realidad espiritual. ¿Y por qué, hermanas? Porque en el Nuevo Testamento dijimos que en el Antiguo Testamento aparecía un Cristo que todavía no estaba revelado, ¿verdad? Totalmente, no estaba ahí, no había venido, pero estaba siendo señalado, dijimos, ¿verdad? Por todas estas observancias que el Señor, que nuestro Dios les había puesto. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a un Cristo ya revelado, ¿no? Un Cristo que ya vino, que ya salvó, que ya dio su vida. Entonces, cuando habla que todas esas cosas son sombras de lo que ya está aquí, ¿qué es lo que ya está aquí, hermanas? Cristo. Gloria al Señor, hermanas. Miren qué bendición que nosotros hemos nacido y crecido en una época donde ya Cristo fue revelado. Porque si hubiéramos nacido en la época donde era la ley había sido dada al pueblo. Y aunque la idea de Dios era que otros se convirtieran a ver el testimonio del pueblo judío, en realidad sí ocurrió, hermanas. El pueblo dio testimonio y otras personas descubrieron a Dios, hacían de manera masiva. No, ¿verdad? Entonces, qué bendición que nacimos en esta época donde Cristo ya ha sido revelado y donde tenemos la palabra, hermanas. Eso es espectacular. A ver, ¿quién me lee el 17? El 18. El 2:18, hermanas. No, ya leyó. Gracias. Antes de esto, yo no sé si le di a alguien Hebreos 10:1. ¿Se lo di a alguien? Si no, lo vamos a buscar. Hebreos 10:1. Ahorita aquí lo buscamos. Entonces, hermanas, movamos la Biblia, hermanitas. Aquí lo va a leer, Aquí está. hermana. Va, gracias. Vaya, hermana. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vaya, miren, ahí en Hebreos Gracias, hermana, tenemos la gracias. base para esto, que por más sacrificios que usted y yo podamos dar, no nos podemos autolimpiar, ¿verdad? Con las cosas que hacemos. Eso solo es del Señor. Entonces, esto nos reconfirma que la realidad ahora está en Cristo, porque Él es el único que nos puede salvar. Entonces, en el 18, en el 2:18, con este vientecito va de mover la Biblia esta mañana. Va. Nadie os prive de vuestro premio, dice. Acá es como no dejen que nadie lo descalifique o les ponga descalifique, pero de manera arbitraria. Cuando hay una competencia, hermanas, o hay un partido, hay un árbitro, ¿verdad?
Y el árbitro se mete solo porque él dice, o es nombrado. Es nombrado. Entonces, esta gente que estaba juzgando y condenando a los colosenses no tenían poder de Dios, no eran delegados de Dios para hacer eso. Era algo arbitrario, en pocas palabras, algo humano, ¿verdad? No de índole espiritual. Y hermanas, nos recordamos cuando el Señor vino, ¿no se acuerdan allá en Marcos 7 cómo se habló, cómo el Señor le habla de que todos los fariseos y toda esta gente le habían puesto más carga? Porque aparte de lo que decía la ley, ellos tenían las tradiciones de los ancianos y ponían tradiciones y normas cargando a la gente. Entonces ese hecho era arbitrario porque eso no se lo había pedido Dios a los principales ni a los sacerdotes. Entonces acá también esta era una descalificación de manera arbitraria. Nosotros nos podemos poner a pensar en el día de hoy, ¿qué cosas que son religiosas o de humanos pueden ocurrir a veces y que las personas juzguen a otra como espiritual o como no espiritual, o como verdadera hija de Dios o no verdadera hija de Dios, pero que no están basadas en la Biblia? Penitencias, dice por ahí, ¿verdad? Sí, ella es muy espiritual porque hizo una penitencia. ¿Qué otra cosa, hermanas? A veces podemos juzgar a las demás por cómo se miran, ¿verdad? Si por la vestimenta, a veces juzgamos a las demás por la vestimenta. Hace años era que si tenía pelo largo o no tenía pelo largo, ¿verdad? Que si en aquella época, me acuerdo que cuando yo era chiquita, las señoras se ponían mantilla. ¿Ustedes creen que realmente podemos ser mujeres más espirituales basadas nada más en el largo de nuestro cabello? Mire, hasta aquí lo podemos tener y andar bien alejadas del Señor, porque esas son puras cosas externas que no limpian nuestros corazones. Eso es bien importante, porque a veces uno no se fija y uno empieza a juzgar o ponerle notitas a los demás basadas en cosas que no son bíblicas. Y aparte de eso, ojo, porque el Señor nos llama que Él es el único que nos puede juzgar, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado de no juzgar. A ver, mire, ese verbo que se usa ahí en privar es un verbo en griego que se usa katabraveo, y quiere decir para defraudar o estafar el premio de la victoria, para privar metafóricamente de la salvación. Entonces, lo que esta gente estaba haciendo es descalificar basados en criterios humanos. Eso no era de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanas, miren, es bien importante que nosotros leamos y estudiemos las Escrituras, porque ustedes creen que solo en la época de los colosenses llegaron a la iglesia corrientes filosóficas que querían confundir a las personas. ¿Creen que ahora ya no? Sí hay bastantes. ¿Como qué cosas pueden a veces confundir a la gente? Cuando se predica sobre la prosperidad. Cuando se predica solo de la prosperidad, ¿vea? De uno y el Señor le va a dar 100, y de repente la gente se siente, pero yo di y no me, y ahorita estoy pasando por un bache. ¿Qué otra cosa? Ay, las buenas obras, aquellos que dicen, no, si es que ella ya tiene ganado el cielo. ¿No han oído gente que dice así? No, si es que ella ya tenía ganado el cielo, si ella, mire, ella iba al club de damas de la Cruz Roja, si aquí, hacia allá. No es malo que hagamos buenas obras, porque las buenas obras son el resultado de nuestra fe, que creímos en Cristo, pero no son Para salvación. ni para salvación, ni debe ser para vanagloria, como nos dice la hermana. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Otra corriente que ha entrado a la iglesia, la nueva era, hermanas. La nueva era, y que andan
Ay, que las vibras, miren hermanas, no andemos hablando, es que esa hermana me dio mala vibra. No, hermanitas, no hablemos esa palabra, que eso viene ya con tintes esotéricos. Ay, que el karma, que el karma. Bueno, la Biblia dice que vamos a cosechar de acuerdo a nuestras obras, pero eso del karma y ya es budista, dice aquí una hermana Gracia, que las chakras, que voy a ir ahí, mire que ahí hacen una cosa y le alinean a uno. Las limpias, ay, esa otra, mire, una limpia, un saumerio ahí. Hay que tener cuidado, hermanas. Tengamos cuidado que vemos y que no. Entonces, debemos, pero hermanas, debemos conocer la Biblia, pero si no la leemos, si no la estudiamos, ¿cómo vamos a tener el criterio de saber qué es de Dios y qué no es de Dios? ¿Verdad? Eso es bien importante. Miren, aprovechemos estas oportunidades que tenemos de ir lentamente estudiando y si alguien tiene una pregunta, con gusto la puede hacer. Entonces, esta gente estaban fingiendo humildad, nos dice. ¿Qué asuntos ocupaban esta gente para descalificar a otros? Bueno, dice aquí, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice aquí. Entonces, esta humillación voluntaria, miren, aquí había una serie de cosas que la gente podía hacer. Esta gente hacían alarde, pero para deleitarse, para tener placer, para vanagloriarse, ¿verdad? Que lo vieran. Esa humildad no era humildad verdadera. ¿El Señor nos pide humildad o no? Sí. Ok, entonces, ante Él y ante los demás también, hermana, porque a veces tenemos que, ¿verdad? Tenemos que ceder, sí. Pero acá no quiere decir de que la humildad sea mala, sino que la humildad que tenía esta gente era fingida. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, la adoración de ángeles. Miren, aquí hay varias interpretaciones. Algunas personas dicen de que, algunos estudios, los comentaristas mencionan, que ellos creían que Dios es que estaba acá arriba y que entonces usted tenía que acercarse vía los ángeles por varios niveles, lo cual, bueno, aquí habla de María, de los ángeles, pero también a veces podemos buscar acercarnos por otra vía de personas humanas que el Señor las puso a hacer un rol, pero que no son el camino de la salvación, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo que ocurre muchas veces es ellas, lo que Lili hablaba, de que algunas personas dicen que sienten la presencia de alguien que ha fallecido. Si no se está entrando a un tema esotérico, hermana, eso a veces lo que ocurre, y lo puedo decir porque estoy estudiando tanatología, es que muchas veces cuando usted pierde a un ser amado, el dolor y el luto es tan grande que su cerebro produce algo. Y hay personas que dicen, yo siento el olor de la persona, pero muchas veces de eso no es necesariamente que haya una creencia mala. Claro, si ya la persona anda viendo cómo le invoca para hablar con ella, eso pues sí, ya no, ¿verdad? Pero muchas veces las personas oyen algo, sienten algo, pero es parte del proceso del duelo, ¿verdad? Pero qué bueno que lo mencionó. Uh-huh. A veces pasan ese tipo de cosas, pero en un tiempo determinado y luego
pasa cuando usted ya sobrepasa el duelo. Gracias. Pero bueno, entonces, otros decían que esta gente creía que ellos muchísimas gracias, hermanita, se transponían a un nivel espiritual a ir a adorar con ángeles. ¿Verdad? Los ángeles tienen la mayor función que adorar al Señor. Nosotros adoramos al Señor desde aquí, pero ¿qué es lo que termina pasando? Esta gente juega muchas emociones, hay gente que ve visiones, pero aquí hasta toman unos sus tés y unas sus hierbas que son alucinógenas. Eso estoy hablando hoy en día, no estoy diciendo que en los colosenses pasaba eso, ¿verdad? Entonces, hay a veces una serie de cosas que la gente anda buscando la emoción, la gente anda buscando lo novedoso. ¿Y qué es lo que termina pasando? ¿Qué cosas podemos caer? Tal vez nosotros no vamos a andar hablando de que voy a adorar al ángel o que voy a tener la foto de todos los ángeles en mi casa, no necesariamente. Pero muchas veces, hermana, hay personas que dicen, no, yo tengo que ir a hablar con la profetisa, tengo que tomar una decisión, que la profetisa me diga, que la profetisa me dé palabra, y se termina volviendo una relación que la persona depende de lo que dice otro humano, cuando el Señor nos deja su palabra y la oración para que podamos tomar decisiones sabias. Entonces, ven cómo algo que aparentemente es bueno, porque sabemos de que en la Biblia hubo profetas, entonces a veces podemos empezar a caer en cosas que no necesariamente es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hoy en día siempre van a haber cosas mezcladas. Miren, hermanas, las cosas espirituales que no son correctas no llegan necesariamente divididas totalmente de la palabra de Dios, sino que es una mezcolanza de cosas, y como usted en apariencia piensa que es algo espiritual, que es bueno, pero cuando usted se mete a ver qué hay detrás de todo eso, no es correcto. Y bueno, esta gente parece ser que entraban en gran detalle ufanándose de visiones místicas estimuladas por sus prácticas heréticas, y se jactaban y viendo de menos a los colosenses, ¿verdad? Entonces ellos se veían aquí, los colosenses los estaban viendo de menos, pero lo que hacían esto era por razonamiento humano, porque donde dice su propia mente carnal, esto es un razonamiento de mente no espiritual. Entonces, hermanas, en el camino del Señor podemos encontrar a veces personas que parecen ovejas, ¿verdad? Que hablan como ovejas, como seguidoras del Señor, que hasta pueden hablar de la palabra, pero que de repente meten otras cosas que no son, y que confunden o pueden alejarnos del camino correcto, ¿verdad? Entonces, eso es bien, eso es como algo que podemos dejar de esta enseñanza para nosotros. Y luego dice en el 19, y no haciéndose a quién, hermanas, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. La única manera en que nosotros podemos crecer espiritualmente es estar unidas al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces, un cuerpo que está separado de la cabeza no va a tener vida, ¿verdad? No va a tener crecimiento, no va a dar fruto. Esto es como hablamos de la vid, ¿verdad? Que el pámpano separado de la vid no puede hacer nada, y que usted tiene que permanecer en la vid. Aquí les he puesto, pero ni se mira quizá mucho, es el cuerpo de una mujer vestida de negro. Aquí tiene una camisa blanca, pero no tiene cabeza. Fue la menos tétrica que encontré para ejemplificar esto, las otras eran peores. Entonces, un cuerpo solito no puede andar. El centro de dirección para nuestro cuerpo está en nuestra cabeza, ¿verdad? Ahí en el cerebro. La mano no puede andar por sí sola inventando. Todo se dirige desde el cerebro. Entonces nos está poniendo ese ejemplo acá.
Nos debemos de adherir y estar unidos al Señor. Ahora, estos impostores pueden pretender ser parte del cuerpo, pero en realidad se han desconectado del Señor. Entonces, ¿podemos tener realmente un fruto espiritual verdadero si estamos desconectadas de Cristo? No. Entonces, lo que queda, hermanas, de la acción de alguien que está haciendo cosas, entonces es pura religión, hermanas. Es pura acciones, dogmas, ideas, pero no está realmente siendo dirigido por Cristo. Y aquí nos podemos recordar de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Quién se recuerda de esa parábola? No todas a la vez. Uh-huh. Uh-huh. Y la cizaña que iba a ser, iba a afectar a los hermanos en la fe por su mala conducta, ¿verdad? Uh-huh. Porque no da el fruto del Espíritu. Así que eso. Gracias, hermana. Lo que la hermana nos dice es que la planta de la cizaña es bien parecida al trigo cuando está chiquita. Entonces, que hay mucha gente que en medio de la iglesia puede estar ahí, pero la cizaña verdaderamente se da a conocer cuando ya crece por su fruto. Entonces, que el Señor nos advirtió que eso iba a ocurrir también en medio de las iglesias. Sí, él quería mencionar algo, dice. Gracias. Que la cizaña es una especie de maleza que se filtra en el trigo. Entonces, cuando el trigo va creciendo, junto a él va creciendo la cizaña. Entonces, se mezcla. Pero al final, cuando el agricultor hace la corta, se da cuenta que el trigo está dañado. O sea, ese trigo no sirve con esa maleza entrelazada. Entonces, a nivel espiritual, la cizaña serían las malas intenciones que las personas puedan tener para con los demás. Exacto, pero son Gracias, personas que no pertenecen al reino de Cristo, ¿verdad? Son personas que pueden llegar, echarse la caminadita, hacer incluso cosas, pero en realidad su corazón no ha sido transformado por Cristo. Es bien importante que tengamos la seguridad de nuestra salvación, hermanas. Entonces, nos habla que nosotros estamos unidas por las coyunturas, los ligamentos, con que es Dios el que da el crecimiento. Y entonces luego en el 20 nos hace una pregunta clave. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Hermanos, acá lo que nos está haciendo es una pregunta. Si ya moriste con Cristo y has sido resucitado y liberado de un sistema de valores antiético y ya estás en el Evangelio del Señor, participando directamente en los beneficios de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y a los principios de este mundo, entonces ¿por qué te sometes como que si todavía perteneces al mundo? En pocas palabras nos está diciendo, obvio, nosotros nos tenemos que someter a las leyes de los países, no está queriendo decir eso, pero a nivel espiritual ya nosotros fuimos rescatados por Cristo. Entonces, ¿por qué nos vamos a someter a las normas y reglas que no vienen de Cristo? Es como que si usted está en un trabajo, termina, se va a otro trabajo con otro jefe y usted va a estar oyendo indicaciones del jefe anterior. ¿Hace sentido para las que trabajan fuera de casa? No, ¿verdad? Usted le tiene que hacer caso a su jefe actual. Entonces aquí es cuando usted está escuchando y se deja
influenciar por personas que no están siendo dirigidas por Dios y están poniendo cargas o ideas, tradiciones de cómo debe obrar una mujer cristiana, pero que no corresponden a lo que dice la Biblia. ¿Nos queda claro ahí? Sí, hermanita Ruth. Uno de los problemas grandes que tenemos los seres humanos, y ya cuando estamos aquí en el Evangelio, es que no nos hemos identificado de que ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios, donde hay preceptos, donde hay otras cosas que nosotros tenemos que aprender, que nos diferencian de ese mundo caído. Pero como hay científicos, como hay humanistas que plantean teorías con mucho fundamento para que la gente las practique, entonces nosotros nos desviamos y nos metemos en eso. No, tienen razón, dice, pero es que la Biblia demasiado fuerte es, que no te deja libertad, ¿verdad? Que esto, y meten un montón de cosas que la persona, si no está bien conocedora de lo que es la palabra, fácilmente se deja guiar y trae esas cosas, porque yo ya he oído a mujeres que predican cosas que son humanistas, y digo yo, Dios mío, ¿por qué pues, verdad? Pero es por eso, porque no conocen la palabra. Yo hace varios años fui a una actividad de mujeres y decía esta hermana, cuando usted, verdad, se enoje y que su esposo aquí, que sus hijos allá, que haga algo, que eso le va a ayudar tremendamente. Haga 10 respiraciones profundas y eso se le va a quitar esa cólera que tiene. Y entonces digo yo, eso los humanistas lo enseñan, ¿verdad? Afuera. Nosotros es diferente la cosa. Entonces tenemos que estar bien identificadas, que pertenecemos a un reino nuevo y que tenemos que conocer qué es lo que el Señor espera de nosotros bajo ese nuevo reino en que vivimos, que va a ser un reino de paz, de amor, de actuar diferente, de no ser como la gente del mundo, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese es el problema. No estamos identificadas todavía que pertenecemos a una patria celestial, a un reino diferente. Ruth. Eso es bien cierto. ¿Y saben por qué, hermana? Porque nuestra carne, al rebelarse, nos hace creer de que el don de la salvación no puede ser regalado. No, a veces creemos que no es solo con creer, entonces creemos que tenemos que hacer aquí y allá y más allá para ganarnos la salvación, no como testimonio, sino que a veces como ganancia de salvación o para demostrar que somos espirituales. Y en el 21, mire, aquí habla más prohibiciones que le ponían: no manejen, ni gusten, ni aún toques. En el 22 dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Mire, son cosas que van a desaparecer, no eran principios espirituales dignos del Señor, no era algo espiritual. Y en el 23 nos dice: tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de ¿qué, hermanas? De sabiduría. O sea, estas cosas se presentan empaquetadas bien bonitas, como que hay que apostarle a ellas, como sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, todas las cosas que usted puede hacer, autoflagelarse, hacer otras cosas, que tener el cuerpo todo restringido, no hace que usted tenga un corazón distinto. Por eso el Señor decía ahí en Marcos: el problema no es lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, en este contexto, la palabra griega para carne, dice, se refiere a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos, a menudo presentada en oposición al espíritu. Han fracasado en comprender, dice este comentarista, o lograr el verdadero crecimiento espiritual cristiano y la santidad, que depende de factores internos, al cambiar los impulsos de la mente y el corazón, pero eso es la labor del Espíritu Santo, que nos puede ir transformando nuestros corazones y nosotros nos tenemos que ir dejando.
Fíjense, hermanas, que en el material de estudio encontré esto que me pareció bueno, características de filosofías que contaminan, cómo se presentan esas filosofías que en apariencia son de sabiduría o van dentro de lo cristiano, pero que en realidad no lo son. Mire, ¿qué ocurre? Juzga, excluye o descalifica personas de acuerdo con criterios arbitrarios y humanos. O sea, se ponen un montón de leyes y una persona que dirige. Genera una tiranía religiosa sobre las personas, intenta hacer que otros rindan pleitesía a los poderes sobrenaturales o reglas antes de Cristo. ¿Cuántas iglesias o cultos o sectas hay que hay un líder y ese líder es más importante que Dios? Entonces, cualquier cosa donde hay una persona, donde todo el mundo así, miren, eso es una filosofía que no es de Dios. Halaga el orgullo y el egocentrismo humano y produce arrogancia, ¿verdad? Que empiezan a ver a los otros ahí abajo, ¿verdad? Yo estoy aquí arriba, casi tocando el cielo. Subraya desmesuradamente las experiencias místicas y rituales, ¿verdad? Todos los rituales. O el rigor ascético. El rigor ascético es todo lo de, ¿verdad? De tener el cuerpo golpeado, afectado, ¿verdad? Hasta ni comer. Ojo que no es el ayuno tradicional que habla la Biblia, sino aquí ya vienen otras mezcolanzas. Confiere una importancia excesiva a lo que es efímero. Separa a las personas de Cristo poniendo alguna otra cosa como sustituto de una profunda relación con Él. ¿Y qué es lo que resume? Que el domingo, creo que fue antepasado, el hermano Seferino nos decía, en resumen, ¿qué es lo que creemos? Solo que Jesucristo salva. Entonces nuestra relación tiene que ser con Jesús. Mire, separa a las personas del cuerpo de creyentes. Este tipo de filosofía se los empieza a llevar, no, mire, esos no son, esos cristianos están ahí abajo, venga aquí, mire, usted aquí con nosotros va a llevar a otro nivel. Entonces la separa del cuerpo de Cristo. Pretende ofrecer una sabiduría mayor que la que encontramos en la cruz de Cristo. Las filosofías así son. Oponen límites a la eficacia de la obra de Cristo en todas las esferas de la vida o la rechaza por completo, sugiriendo que es inadecuada o que ha de ser complementada, ¿verdad? Que ya dice, sí, no, sí es Jesucristo, pero aparte de eso, para alcanzar la salvación usted necesita hacer esto. Entonces dice que cuando dice esta gente que hay que complementarse por medio de experiencias, instrumentos espirituales o rituales. Entonces, hermanas, es bien importante que tengamos nuestro ojo porque este tipo de cosas no se van a presentar como cosas malas, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando el libro de Colosenses las próximas clases. Y es bien importante, hermanas, que estudiemos la palabra. Yo hablaba con una hermana esta semana y ella daba su testimonio y decía, mire, si yo no sabía de Biblia, dice, si yo solo venía el domingo, pero empecé a ir a este grupo y ya después de eso, cuando empezamos a saborear la palabra, nos empezamos a dar cuenta que queremos más. Entonces, ¿qué dijo ella? No, pero yo aparte del grupo ya empecé a ir a la red. Y bueno, miren, en nuestra iglesia hay varias opciones. Yo no les estoy diciendo que la red es la única opción, no. Hay varias opciones, pero tenemos que buscar de la palabra. Si no llega a la gente y nos entuturutan, porque no conocemos en qué hemos creído. Entonces, el apóstol les habló a los colosenses y que el Señor nos dé el discernimiento para poder evaluar, ¿verdad? Lo que escuchamos, si es o no es de Dios. Vamos a orar, voy a orar de un solo por la ofrenda en aras del tiempo y voy a pedir que pase de la ofrenda. Perdón ahí, hermana Margotita, que me le adelante. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es clara y porque en ella tú dejaste hombres que nos dejaron advertencia, Señor, de que tengamos cuidado de no alejarnos con creencias sutiles que tratan de parecer buenas, pero que no lo son.
Ayúdanos a ser mujeres firmes en lo que creemos, en entender y buscar de la palabra, Señor. Y Padre Celestial, te damos gracias por lo que tú nos has dado. Bendice estas ofrendas, bendice a la dadora alegre, Señor, y nos encomendamos, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén.